Nosotros hablamos de otro tipo de cifras, de otro tipo de informaciones oficiales también, que aquí queremos poner encima de la mesa. Por eso hemos llamado al jefe de la Unidad de Coordinación y Cooperación de la Ertzaintza, además es el que representa a Euskadi en el Centro Nacional de Desapariciones de España, en el CND, así se llama. Hugo Prieto, hola, bienvenido Hugo, ¿qué tal, cómo está? Hola, buenos días. Esto es radio en directo, siempre son las últimas horas. Y la última hora de las desapariciones en Euskadi, ¿por dónde pasa? Si yo le digo a usted, y además las estadísticas lo marcan, que ha habido un incremento desde el año 2010 de casi del 23% respecto a las denuncias interpuestas, ¿esto quiere decir que denunciamos más, desaparecemos más? ¿O cómo lo valoran ustedes? Yo creo que denunciamos más. Las desapariciones se producen, estamos viendo que las comunicaciones vienen siendo parecidas, pero creo que todas las campañas de sensibilización que hemos hecho desde hace, pues como comentabas, ¿no? Desde el año 2010, incluso antes, creo que ha hecho que las personas tomen conciencia de que tienen que poner la denuncia rápidamente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el CNDES, que es el Centro Nacional de Personas Desaparecidas y Restos Humanos, en el Estado, se puso en marcha precisamente en el 2010, ¿no? La Ertzaintza veníamos trabajando en todo ese proyecto desde el año 2007. Quiero decir que eso también ha hecho que se aumenten las denuncias, ¿no? No es porque desaparezcamos más. Digo para que el oyente entienda si la situación es que, ya sabe usted que venimos de una pandemia, han sido años muy complicados, muy difíciles, hay alertas cada poco, enseguida hablaremos con los voluntarios digitales, no se desaparece más que antiguamente, no, se controla más a quien desaparece. Tenemos una media nosotros diferenciamos entre comunicación de desaparición y denuncia de desaparición. Nosotros tenemos a nivel de Euskadi una media de unas 5.000 largas comunicaciones de desaparición. Eso quiere decir que nos llaman, bien a través del teléfono de Sosdella, bien se acercan a alguna Ertzain-etxea o paran algún recurso informando de la desaparición de una persona. Y viene a ser constante, viene a ser ese número, viene a ser más o menos en el que nos movemos los últimos años. Lo que hemos hecho ha sido bajar la cifra, incluso hemos bajado la cifra de denuncias de esos primeros momentos y ahora andamos sobre unas 2.000 denuncias, o sea, fijaros, de 5.000 comunicaciones, sí. Estamos bajando a unas 2.000 denuncias, no llegamos, anuales. Esto ha sido porque hemos mejorado los protocolos de actuación, hemos mejorado la respuesta que también desde los diferentes servicios, tanto desde la Ertzaintza como de otros servicios, voluntarios, protección civil, etcétera, se da a la hora de hacer unas búsquedas. Y hay muchas veces que en unos primeros momentos hemos también automatizado ciertas actuaciones y ciertas preguntas que hay que hacer a los familiares. Los familiares, cuando nos ponen, oye, ha desaparecido, y cuando empiezas a hacer preguntas, muchas veces en esas mismas respuestas está la localización de la persona, ¿no? Porque no he llamado a no sé quién, no hay. Y cuando hacemos esa pequeña gestión, en muchos casos aparece. Tenemos que tener en cuenta que una media, por ejemplo, de los desaparecidos en Vizcaya, andamos sobre los 3 días de desaparición, en la media, en las desapariciones más largas. ¿Cuántos de los 16 que faltan por resolver de estos casos son de Vizcaya? Pues mira, en el año 2022, tengo los datos aquí apuntados, se notificaron eso que comentaba, ¿no? Las comunicaciones, unas 2.998 comunicaciones de desaparición, de las cuales solo se llegaron a interponer 857 denuncias. Está hablando de Vizcaya, claro. Estoy hablando de Vizcaya, sí, estoy hablando de Vizcaya. Entonces, cuando bajamos, ya como vemos, son 857 denuncias de casi 3.000 comunicaciones. Es una barbaridad lo que baja, sí. Mucho, pero precisamente es por lo que comentaba antes, ¿no? Esas primeras gestiones en las que ponemos los recursos a funcionar, aunque no exista la denuncia, y en pocas horas se resuelve. Entonces, bueno, pues ya no es necesario la denuncia porque ya hemos localizado a la persona, ¿no? De las cuales, bueno, de esas 857 denuncias, siguen activas del año pasado 72 desapariciones, ¿no? Que todavía no hemos localizado, pero que, como digo, a lo largo del año se van localizando, y tenemos una media de un 3% de las denuncias que se interponen que no son localizados. Un 3%, claro. En todo esto, ustedes además lo catalogan por desapariciones de riesgo limitado, de riesgo alto, de alto con indicios de criminalidad. Hay una variable. Bueno, tenemos más variables todavía. ¿Más todavía? Sí, ahora con la nueva, como digo, el Centro Nacional de Desaparecidos, y en colaboración con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, hemos planteado
llamar se denominan voluntarias, involuntarias y forzosas esas desapariciones que originariamente en los inicios de toda esta base de datos que compartimos entre todos, pues se llamaban, como bien dices, ¿no? Limitado y alto riesgo. Nosotros en la Archancha éramos los únicos que teníamos la diferencia y con indicios de criminalidad, porque podíamos entender que detrás de una desaparición puede haber un hecho delictivo, ¿no? Y bueno, en esta última revisión que se ha hecho desde el Centro Nacional de Desaparecidos también se ha incluido las de carácter forzoso. Pero nosotros, además de tener estas tres, como tiene el resto, es decir, voluntarias, que nosotros hemos abogado y se va a cambiar también la terminología por sin causa aparente, porque cuando sabemos que una desaparición es voluntaria, normalmente cuando le encontramos y se lo preguntamos, ¿no? Antes es imposible. Entonces, oye, Hugo, me ha dejado usted un poco, porque de las 857 denuncias, 72 desapariciones todavía sin resolver del año pasado. Yo tenía entendido que eran 16 en todo Euskadi, pero veo que es mucha más la cifra. ¿Cuántos menores, cuántos adultos, qué perfiles tienen estas personas desaparecidas? De las 72 son 2 personas menores de edad. 31 son menores, pero son ausentes de centros tutelados, con la reincidencia que ello conlleva y las peculiaridades que tienen este tipo de desapariciones. Y el resto son, adultas, personas adultas. Permítame que me centre en los 2 menores. Sí. ¿Qué pasa con los menores? ¿Cómo se activa esa búsqueda? ¿Cómo se trabaja con un menor desaparecido? Los menores, en todo caso, son siempre considerados de alto riesgo. Es decir, cuando se pone una desaparición de un menor, son considerados de alto riesgo. La única diferencia tendríamos con los menores fugados de centro, porque son fugados. Normalmente tienen otras connotaciones y se les busca. Pero es verdad que con los menores, que no hay un historial, etcétera, lo que se les cataloga de alto riesgo. Realmente la diferencia entre una desaparición de alto riesgo y una de riesgo limitado, que es lo que nosotros barajamos, ¿no? Junto con lo de sin causa aparente, forzada, etcétera, accidental o forzosa, es muy poco. Nosotros en automático vamos a poner los medios de búsqueda y los medios de señalamiento. O sea, lo que vamos a hacer es en automático señalar a esa persona como desaparecida en el espacio Schengen a nivel nacional e internacional, se le va a señalar. Y la diferencia que tenemos con un alto riesgo es que lo que se va a activar casi en automático va a ser la recogida de muestras de ADN y medidas antropométricas, etcétera, no biométricas y demás, porque cuando se cataloga de alto riesgo, pues como puede ser que pueda aparecer un cadáver o pueda aparecer ser identificado por otras formas. Pero lo que es la búsqueda en sí misma, o sea, la activación de recursos por parte de la Archancha es la misma. No me puedo imaginar esas 2 familias ahora mismo. ¿Qué comunicación tienen con esos padres, esas madres? Pues las comunicaciones en estos casos los lleva los equipos de investigación de la comisaría competente. En el caso de las investigaciones con indicios de criminalidad, lo llevaría la Unidad Central de Investigación Criminal y Policía Judicial, que hay un grupo, una sección de delitos contra las personas, que es la encargada a nivel de todo Euskadi de supervisar y controlar todas las desapariciones. O sea, digamos que es el ojo que todo lo ve sobre las desapariciones, y se encarga de que todas se lleven de una forma homogénea, con unas pautas de trabajo. Y además esta sección central es la encargada de la investigación de los casos en los que hay un componente de criminalidad detrás de la desaparición, ¿no? Vuelvo un poco a lo personal. Estas 2 familias entiendo que estarán inquietas. ¿Cuál es la recomendación que hacen a quienes tienen algún familiar desaparecido por parte de la Archancha? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué no tienen que hacer? Primero vamos a quitar mitos, ¿vale? Hemos visto en todos los sitios lo de las 24 horas. Mentira, fuera. Eso fuera. Fuera. Yo siempre cuento que esto es algo de los guionistas de las televisiones para ganar tiempo. Y generalmente americanos. Lo que hay que hacer es, en cuanto tenemos esa inquietud, ¿no? Esa ausencia se nos hace fuera de todo comportamiento habitual de la persona, y tras hacer, como digo, las 3 o 4 comprobaciones mínimas, ¿no?, que tenemos que hacer y no dan resultado, en automático hay que dar la comunicación a la Archancha. Ahí lo que le recomendamos a las familias es que aporten todos los datos familiares, teléfonos, vehículos si utilizan, costumbres, aficiones, adicciones, fotografía, porque
a veces solemos preguntar, ¿no? Siempre, ¿ha ocurrido algo, algún detonante? Nunca ha ocurrido nada. Y yo siempre suelo comentar en todas las entrevistas que se me hace, es que todas las personas tenemos 3 vidas. La vida pública, la vida privada y la vida secreta. Y esa que no contamos a nadie, donde nos movemos en ambientes que igual no queremos contar o que tenemos un secreto. Y nosotros, que sepan que nosotros vamos a rascar tanto que vamos a llegar ¿También en los menores? A esa vida secreta. También los menores. Los menores pueden tener perfiles, también pueden tener contactos online, contactos en la red. Sabemos que de media los jóvenes, nuestros chicos y chicas suelen tener más de 4 nicks o perfiles en diferentes redes sociales, ¿no? Y muchas veces el Aita y el Ama conoce uno, conoce 2, pero no conoce el resto, ¿no? Y es más fácil casi que lo conozca alguna amiga, algún amigo que el pobre Uraso, ¿no? Pues delante de usted, Hugo, se sienta Lasne Villar. Ella es responsable de la Asociación de Voluntarios Digitales de Emergencias de Euskadi. Sé que se conocen, pero vía telefónica, así que es un placer que se pongan hoy cara aquí en la radio, en este programa. Hola, Lasne, bienvenida. Hola, buenos días. Y ahí es donde enlazo contigo, hablando de las redes sociales, de qué hay que hacer, de qué no hay que hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones si creemos que ha desaparecido algún familiar en nuestro entorno cercano? Sí, sumado a lo que obviamente dice Hugo, una cosa que creo que importante es el no realizar carteles con el número de teléfono personal de la familia, porque ha habido casos de que la familia pues lo ha pasado peor aún, pues porque al final llama gente diciendo no pistas, luego la chancha no se entera, se enteran unos pero no se enteran otros, luego se tergiversa. Lo mejor es siempre ponerse en contacto con la chancha, poner la denuncia, y una vez realizado eso, ponerse en contacto, por ejemplo, con nosotros para asesorarles en cuanto al cartel y hacer la difusión pues con los conveniados que tenemos en nuestras redes sociales y demás. ¿Qué pasa si ese menor aparece, Alasne? Recientemente habéis tenido un caso con una machu que os ha pedido ayuda justo por lo contrario, y que las redes en esto también son pues muy tozudas. Sí, nosotros generalmente siempre decimos y repetimos que cuando se quiere compartir una imagen de un desaparecido en redes sociales, no se descargue y se vuelva a subir, sino que se comparta en nuestros perfiles, un retweet o compartir. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros lo eliminamos, del perfil que lo ha compartido desaparece directamente. En cambio, si lo descargas, lo subes, al final a uno se le olvida, al otro no sé qué, y al final se difunde muchísimo más. Esta semana hemos tenido el caso de una madre que nos llamó porque su hija desapareció en 2021, siendo menor y sigue siendo menor, y diciéndonos que habían hecho una búsqueda del nombre y el apellido para ver qué aparecía pues unos 5 o 6 artículos, en ese caso de prensa. Sí que había varias publicaciones de varias personas en redes sociales. Entonces lo que hicimos fue echarles una mano para eliminar, hablar con los medios de prensa para intentar eliminarlo. Es importante eliminar, da igual que sea lo que sea. Nosotros cuando publicamos una localización nunca ponemos todos los datos completos, ponemos el nombre, desapareció tal no sé qué, ha sido localizado, para que no se siga difundiendo. Bueno, no sé si lo conseguís, Alasne. Por tu trayectoria profesional, ¿qué dirías? Tienes que decirlo, tienes que tirarte las orejas, tíralas ahora. No, la gente no suele eliminar. Nos hemos encontrado con casos de años después difundiéndose carteles. Se produce una revictimización, pero es que además si la persona al final aparece fallecida por un acto que puede ser un suicidio o algo un poco más violento, se lo puede decir Hugo, es que la familia vuelve a revivir todo otra vez al de 1 año, 2 años, y es horroroso. Un poco al hilo de lo que está diciendo la cartelería, ¿no? Nosotros recientemente, además, en el Centro Nacional de Desaparecidos se está tocando el protocolo que tenemos y demás, y uno de los puntos es precisamente la cartelería, ¿no? Nosotros pedimos que no se utilice cartelería, como bien dices, al libre albedrío, sino que se utilice cartelería oficial, con el teléfono oficial de la Archancha, en este caso, que es el que aparece en nuestros carteles, porque además podemos hacer una trazabilidad de ese cartel, ¿no? A través de los códigos QR para la hora de borrar la información. Claro, si lo descargas no va a ser posible, ¿no? Por lo tanto, también otra cosa, tenemos que tener en claro en que debemos de retuitear esa información que comentaba ella, pero de situaciones actuales. Nos ha dado caso de que a nosotros nos han llegado a nuestros teléfonos oficiales casos muy antiguos. Claro, casos que ya estaban resueltos, ¿no? Esto es el peligro, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a sacar otra vez, todo. ¿no? Ya para terminar. Hay otros casos, como por ejemplo el del desaparecido del Valle, que continúa desaparecido, que se le dio por localizado por una noticia de 2 años antes de otro desaparecido del Valle que no tenía nada que ver. Y también entonces siempre hay que leer la noticia y leer... Solo para terminar, quiero
apostillar una cosa, ¿no? Vamos a la fuente oficial. O sea, es decir, nosotros somos necesarios, los medios de comunicación son necesarios, pero para dar una noticia vamos a la fuente, vamos a preguntar a la Archaña, vamos a preguntar. Pues eso es lo que hacemos aquí cada día en Hoy por Hoy Bilbao y en Radio Bilbao. Así que Hugo Prieto, Alasne Villar, gracias y volveremos a llamaros porque estamos convencidos que se lo debemos a estas familias que en Vizcaya son 72 con algún miembro desaparecido. Es que ricasco. A vosotros, muchas gracias.